El éxito es inspirador, sin importar dónde o cómo sea, en la casa, en la oficina o en el corazón. Lazos, redefiniendo el éxito. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Soy Sandra Cardiel. Bienvenidas y bienvenidos a quien nos acompaña a través de Facebook. Gracias por estar en bientv.com.mx. Gracias por quedarse en este espacio donde nos entretejemos y hacemos lazos con amigas, amigos y profesionales que comparten sus experiencias de vida. Experiencias que nos conectan con nuestros corazones, que abren mentes, ideas y horizontes hacia nuevos caminos. Experiencias que nos invitan a ver el éxito de una diferente manera. Y bueno, pues este martes les tenemos preparados un tema padrísimo y se trata de ¿sabes tomar buenas decisiones? Pero, ¿qué es tomar una decisión? Existen buenas y malas decisiones. ¿De qué nos guiamos o en base a qué tomamos decisiones? Y para platicar acerca de esto nos acompaña el día de hoy Carla Belmonte. Ella es psicóloga y también tiene una maestría en terapia gestal. Carla, bienvenida. Qué gusto que estés con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos y gracias por la invitación nuevamente. Oye, ¿qué te parece si iniciamos por definir, por así decirlo, un concepto o darle una definición a esta parte de qué es tomar decisiones? Bueno, tomar una decisión puede tener varias acepciones. Por un lado, una decisión es esta determinación que hace que tomes como una postura ante algo, ¿no? O que termines teniendo una elección o claridad en base a cómo actuar ante una situación. Okay. Y la toma de decisiones como tal viene a partir de todo un proceso que involucra pues mucho esfuerzo cognitivo por un lado, pero también mucho esfuerzo emocional, ¿sí? En donde se involucran varios elementos que ahorita platicaremos y que al final de todo este proceso, pues tienes un resultado que es la decisión, es decir, qué es lo que vas a hacer después de todo lo que analizaste, ¿no? O esta elección, ¿no? Pero la elección no es nada más lo decido y lo elijo y ya, sino va a implicar una acción. Carla, ¿y existen buenas y malas decisiones? ¿Tú crees que esta etiqueta, que le podemos poner algún tipo de etiqueta o clasificarlas en buenas y en malas decisiones? Sí y no. Ajá. ¿Por qué? A fin de cuentas, todo lo que decidamos nos va a ir llevando hacia un camino, ¿no? Y de eso podemos ir aprendiendo. En ese sentido, podríamos decir que todo puede ser bueno para nosotros. Y entonces, sin ponerle esta connotación de bueno o malo. Pero si las tuviéramos que distinguir, una buena decisión es la que se toma de manera consciente. Entonces, un proceso en el que está involucrado, pues, todos los elementos que participan en lo que te va a ir llevando a ti a tomar una decisión. Por ejemplo, pues, ¿cuál es el contexto en el que estás? ¿Cuál es la situación que se te está presentando? ¿Cuáles son las emociones que están involucradas? Si incluso tienes algunas presiones o influencias externas que te están haciendo que llegues a tomar cierta decisión, ¿no? Y que no es propiamente tuya. ¿Cuáles son tus motivaciones internas? Entonces, cuando una decisión está tomada a conciencia, podríamos decir que es una buena decisión, aun cuando el resultado no sea del todo lo que estabas esperando. Claro. Y una mala decisión en ese sentido sería algo que, aun sabiendo que te puede provocar un daño a ti o puede provocar un daño a alguien más, de todas formas decides hacerlo. ¿Sí? En ese sentido podríamos catalogar que es una mala decisión. Pero si regresamos a lo que hablábamos en un inicio, pues todas las decisiones que tomemos tienen que ver con nuestra historia de vida y a partir de eso pues también nos van a ir llevando luego a otros caminos, ¿no? Por ahí dicen que somos el resultado de nuestras decisiones. Claro. Oye, ¿y en base a qué nos guiamos o en base a qué tomamos decisiones? Es decir, muchas veces nos podemos dejar llevar o nos podemos inclinar hasta a esta parte de la razón,
¿no? De pensar las cosas, de analizarlas, o irnos hacia esta parte de la intuición, ¿no? De hablar de guiarnos por la experiencia que hemos tenido a lo largo de nuestra vida, o subirle el volumen, hacerle caso a esta parte del corazón, del sentir, de poner atención en lo que mi cuerpo me está diciendo a la hora de tomar una decisión, si tiembla, si está tenso, si está relajado, si me hace sentir cómoda. Tiene que ver mucho con la parte de la escucha, ¿no? Pero siento que es muy complicado a veces ver estas dos vertientes, de decir, lo pienso y lo siento y quisiera tomar una decisión en base a lo que siento, pero si lo analizo, lo razono y me voy a esta parte, no es lo más conveniente para mí. Entonces, ¿cómo buscar o cómo encontrar un equilibrio entre el pensar y el sentir para poder tomar decisiones más acertadas? El secreto va a estar en el autoconocimiento. En base a que nos vayamos conociendo más y tengamos claridad de quiénes somos, vamos a poder encontrar este equilibrio entre la razón y la emoción, ¿sí? Porque en realidad no están separados. O sea, hemos ido aprendiendo en la vida a que como si fueran dos entes distintos, ¿no? Y por un lado es lo que piensas y por otro lado es lo que sientes. A medida que te aprendes a ir conociendo, estos dos polos se pueden unir. Y entonces puede ser muchísimo más sencillo tomar decisiones considerando las dos, porque tienen que ir de la mano. Las emociones siempre forman parte de lo que decidimos. Tenemos que ponerle atención a qué emoción es la que está en ese momento, de dónde viene. O sea, si algo me está generando miedo, por ejemplo, a la hora de tomar una decisión, es ¿de dónde viene ese miedo? O sea, ¿qué es lo que me genera esta angustia? ¿Qué es lo que me genera este miedo? A lo mejor en el momento va a ser que pause, pero tengo que prestarle atención, no nada más decir, no lo voy a hacer porque me da miedo y ya. Si me conozco, voy a escarbarle y voy a poder identificar. Digo, esto hablando de decisiones importantes. Claro que no todo lo que decidamos en la vida va a implicar estos procesos en donde tengo que integrar mi razón y mi emoción, ¿verdad? Claro, pero tiene mucho que ver de lo que platicábamos antes de iniciar, ¿no? El conectar con el nombrar, o sea, es muy complicado porque nadie nos enseñó y no lo tenemos tan presente, el nombrar lo que sentimos. O sea, para empezar desde ahí, ¿cómo identifico qué siento a la hora de tomar una decisión si ni siquiera sé qué estoy sintiendo? Si ni siquiera sé lo que está pasando en mí. ¿Sí? Y por un lado es lo que siento, ¿sí? Que en algún momento ya lo habíamos platicado, es a lo mejor no le sé poner nombre, pero me genera una incomodidad, me genera una angustia. Y esta es la parte que ahorita mencionabas, que sí hay que hacerle caso y hay que ponerle atención. Pero junto a esto que le vamos a poner atención, que corporalmente me está generando una serie de sensaciones que me dicen alerta, también tengo que luego ir como llevándomelas a otro lugar para poder decir, estas sensaciones en qué otros momentos han estado. Sí. ¿Sí? ¿Qué me recuerdan? Y a lo mejor de ahí puedo ir llevando la angustia que me genera decidir entre si me voy a estudiar fuera o no me voy a estudiar fuera, ¿a qué me conecta? Claro, ¿no? Y también como que empezar a tener un poquito más de presencia, ¿no? Pero la mayoría, todos somos distintos y todos nos relacionamos con nosotros mismos de una manera diferente. Claro. Y en base a cómo percibimos nuestra realidad, nos damos este espacio para poder tomar una decisión, para poder llegar al sentir, para poder llegar a nombrar qué es lo que estoy sintiendo. Y regreso a este punto de la razón y la intuición. Algunas personas piensan muchísimo más las cosas, le dan muchas vueltas a la misma situación y al final de cuenta terminan haciéndole más caso a lo que sienten, ¿no? O viceversa. Es esta parte, siento mucho, me vibra en el corazón y es lo que yo deseo hacer, pero si lo pienso y lo analizo, esto no me va a llevar a ningún lado. Bueno, no es lo que toca, claro. Exacto, ¿no? Entonces, ¿cómo empezar, así como tú lo dices, pero cómo empezar a separar esto y a identificarlo? Una manera muy práctica es ir
haciendo listas. Ok. ¿No? El hecho de poder poner en concreto lo que de repente está dando vueltas en la cabeza ayuda mucho. Ok. Porque mientras solo lo estamos rumiando, pues gira y gira y gira y se va de un lado para otro, pero a veces es la misma idea. Cuando lo ponemos en un papel, esto nos puede ayudar mucho a poder ir identificando si es mío o ni siquiera es mío. A lo mejor, y entonces voy separando, ¿no? Claro. Esto, pues, ni es lo que yo quiero, es lo que quiere mi mamá, o esto no es lo que yo quiero, es lo que quiere mi hijo, o esto no es lo que yo quiero, es lo que quiere mi amiga, o es lo que quiere mi jefe, o es lo que quiere mi esposo, ¿sí? Es lo que quiere mi novio. Y poder ir como acomodando de dónde vienen las ideas. Por eso ahorita te decía, bueno, en este proceso de decidir de manera consciente, pues se van a involucrar muchos elementos. En todos va a estar razón y emoción, pero tengo que ponerle atención. ¿Cuáles son los pensamientos que me están pasando? Porque cuando lo escuchamos nada más como, bueno, es lo que me dice la razón, a veces se oye como muy amplio. ¿A qué se refiere? ¿Qué es lo que me dice la razón? ¿Cuáles son las ideas? ¿Cuáles son los pensamientos que me pasan por la mente? O sea, ¿qué es lo que me dice? Sí, sí, hazlo. O no, espérate. ¿No? O sea, ¿qué se repite más en mi pensamiento? Claro. Sí, Exacto. hazlo o no, para. No. Y además es sí, hazlo porque va a pasar esto. O no, hazlo porque va a pasar esto. O sea, siempre que estamos escuchando las vocecitas internas, no es nada más un sí y un no. Te van dando más información y hay que aprender a escucharlas, ¿no? Digo, y es en un sentido figurado, por supuesto, no es que las estemos escuchando de verdad, pero es como decir, bueno, ¿qué es lo que me está diciendo mi parte interna? Pero a esto regresamos, pues necesito dedicarme tiempo para poder escuchar, ¿no? Que regreso. Todo el tiempo estamos decidiendo. Todo el tiempo, ¿no? Tomamos decisiones, decidimos qué es lo que nos vamos a poner de ropa, qué es lo que vamos a tomar, qué música voy a escuchar, qué serie voy a ver. Tal cual, ¿no? ¿Cuánto tiempo le dedico a algo? Son decisiones del día a día. Decisiones del Pero día hay a dos día. tipos de decisiones, ¿estás de acuerdo? La que tomamos todos los días y las decisiones importantes. Sí. Que aún así, las que tomamos todos los días también son importantes, porque son las que van a ir marcando cómo va a ser nuestra vida. La que va a ir construyendo un camino, ¿no? Claro. O sea, cada vez que tomas una decisión, haz de cuenta que yo así me imagino, que vas construyendo un caminito. Y ese caminito te va a llevar hacia lo que quieres lograr o hacia lo que deseas, o te va a alejar de ese objetivo, o de esa meta, o de ese porque deseo. A lo mejor yo decido a diario pues comer de manera súper saludable y me acerca a mi objetivo físico que quiero, pero igual y yo elijo comer como pues menos balanceado y me aleja de lo que quiero físicamente. Oigan, vamos un corte rapidísimo y regresamos y nos quedamos con esta pregunta de qué pasa con las decisiones importantes en la vida. No se muevan. Estás viendo Lazos, bientv.com.mx. Regresamos. Lo mejor de la música, entrevistas y tecnología lo puedes conocer en La Cabina, en compañía de una de las voces más carismáticas del norte del país. Roy Casares, en La Cabina. Búscanos en bientv.com.mx. Sigue nuestras redes sociales. Miércoles, 9 de la noche. Y si te lo perdiste, disfruta de este y más contenidos on demand en nuestra página bientv.com.mx. La Cabina, con Roy Casares. Nada mejor que reírnos de los problemas y solucionarlos de una manera divertida y positiva. Cuando la fuerza mengua, un programa de sexualidad, plática y entretenimiento. Cuando la fuerza mengua. Búscanos en bientv.com.mx. Sigue nuestras redes sociales. Jueves 9 de la noche. Y si te lo perdiste, disfruta de este y más contenidos on demand en nuestra página bientv.com.mx. Cuando la fuerza mengua, un programa de sexualidad, plática y entretenimiento. Continuamos con más. Esto es Lazos, a través de bientv.com.mx. Continuamos.
Continuamos con más acerca de sabes tomar decisiones, sabes tomar buenas decisiones, y les voy a dejar la página rápidamente, www.bientv.com.mx, nuestras redes sociales, Facebook Bien TV, Instagram bientv.com.mx y Twitter Bien TV MX. Y bueno, continuamos platicando aquí con Carla y nos quedamos con esta parte de continuar, de seguir platicando un poquito más acerca de qué pasa con las decisiones importantes que tomamos en nuestra vida. Bueno, ahorita hablábamos de que tenemos decisiones del día a día, ¿no? Ajá. Y que aun cuando son decisiones diarias van a tener una repercusión en nuestra vida. Ajá. Pero luego hay decisiones que son, pues, trascendentales, como por ejemplo elegir nuestro proyecto de vida, elegir la carrera que vamos a llevar o a ejercer, o incluso el oficio al que nos vamos a dedicar. Si te quieres casar, si quieres tener familia. Exactamente, ¿no? Porque son decisiones que ciertamente marcan una pauta en tu vida, ¿no? Y te llevan a esto que decíamos hace un momento, a seguir construyendo un camino que te acerque a lo que realmente visualizas, ¿no? Porque constantemente estamos cambiando también en todos los aspectos, y no siempre lo que decidamos el hoy va a ser lo mejor que sea en el futuro, ¿no? Para cada uno de nosotros. Y que aquí algo importante es que tenemos que ir teniendo conciencia de que algunas de estas decisiones trascendentales de la vida, en muchas ocasiones la gente no las decide, ¿sí? No sé, por ejemplo, hay muchos chavos que toman su elección de carrera sin que sea realmente la que ellos hubieran querido elegir. Claro. Que deciden en base a las expectativas de los papás o en base a las reglas que los papás pusieron porque les dieron a elegir entre dos opciones que eran las únicas que se podían en familia, y pues no les quedó de otra. Oye, pero tiene mucho que ver la etapa que estés atravesando o en la que estés, ¿sí? Porque no es lo mismo empezar a tomar decisiones, como bien lo dices, de una carrera que todavía dependes de tus papás, vives con ellos, a cuando ya eres independiente y dependen de ti otros factores, ¿no? Sí. Que aún así, cuando dependen de ti otros factores y a lo mejor renuncias a ciertas cosas, ya es tu decisión, aunque estés tomando en cuenta muchos elementos. Ajá. Pero regresamos al autoconocimiento. Para poder tomar estas decisiones de vital importancia en nuestra vida, pues vamos a necesitar saber hacia dónde queremos ir. Claro. Tener claridad de, bueno, qué es lo que me mueve, qué es lo que, ahorita lo decías, qué es lo que me vibra, qué es lo que me llena el alma, o sea, qué es lo que me va a ir acercando a mi esencia. Oye, pero estos cuestionamientos ya vienen cuando estás en otra etapa. O sea, cuando ya tuviste a lo mejor ciertas experiencias de las decisiones que tomaste y ya tuviste aprendizaje de ciertos aspectos en la vida. Algunas cosas sí y otras no. Y otras no. La verdad es que de repente subestimamos mucho a la gente joven, creyendo que porque no han tenido situaciones de vida a lo mejor iguales a las de un adulto, no son capaces de considerar estas cosas. Y la verdad es que hay mucha gente muy joven, chavos, adolescentes, que sí le dan importancia a esto, pero de repente como que lo minimizamos. ¿Pero qué tiene que ver? ¿Cómo sean tus papás, cómo te eduquen o cómo vayas aprendiendo de tu propia experiencia? Yo creo que influye aunque sea todo. A la corta edad. Yo creo que influye todo. Por un lado es el ser, o sea, ya de cómo es alguien, sus propias experiencias, el ambiente que permite que a lo mejor puedan ser como más firmes a la hora de elegir o incluso de defender sus argumentos y lo que quieren en la vida. Y va a haber otros que sean como más dóciles y entonces se dejen ir llevando y entonces tengan que ir
esperándose a las decisiones o a las situaciones que la vida les vaya presentando para ir rectificando el camino. Claro. O para ir confirmando que eso que decidieron en su momento, aun cuando no era de una forma muy consciente, los ha ido llevando a donde quieren estar, porque también puede pasar. Claro, porque te puedo decir, al día de hoy, para mí, ahorita ya no pregunto, ¿no? Qué es bueno o qué no es bueno para yo poder tomar ese factor externo para decidir algo sobre mi vida. Pero en otra etapa lo hacía. Claro. O sea, preguntaba, ¿qué opinas de esto? ¿Y tú qué harías en mi lugar? Y para ti, está bien, está mal. Y en base a lo que me decían, yo formulaba mi decisión. Tal vez por esta inseguridad, por este miedo a equivocarme. Fui entendiendo que equivocarte también es parte de aprender. Claro. Y que equivocarte también es parte de tomar decisiones. Pero esto pero en un proceso, ¿no? De ir entendiendo, de ir aprendiendo las veces que me equivoqué. Y bueno, hoy me equivoco, pero mañana decido tomar una decisión en base a lo que yo quiero y lo que yo siento. Y que aquí algo que estás diciendo es importantísimo. A ver, decidir con plena conciencia no significa que no te vas a equivocar. Exacto. Porque luego de repente podría creerse que entonces si yo considero todos los elementos, me va a ir perfecto en la vida todo el tiempo, ¿no? Y ya palomita en todo. No, o sea, sí vamos a cometer equivocaciones porque es parte de la vida y porque es parte de una forma de aprender. Y porque a lo mejor, a pesar de que en este momento, aquí y ahora, con esta conciencia estoy decidiendo esto, en un futuro resulta que ya no es hacia donde quiero ir. Entonces, de todas formas los resultados no fueron tan favorables, porque va a haber cosas que no solamente dependan de nosotros. No sé, pensando en alguien que está decidiendo y poniendo todo su empeño en algo que es un negocio, ¿no? Pues lo hizo a plena conciencia, hizo su estudio de mercado, le está poniendo todo su espíritu, su energía, dedicación, sus motivaciones, todo. Pero para que esto funcione, no va a depender nada más de él o de ella. Entonces, es parte del ir aprendiendo. O sea, las decisiones importantes no siempre van a hacer algo que nos involucre nada más a nosotros. ¿Sí? La mayoría de las decisiones importantes en nuestra vida involucran a otros. Sí, pero siempre tomando en cuenta cómo me siento, qué necesito y qué es lo mejor para mí. Sí, a ver, ¿por qué? Porque una decisión va a surgir a partir de una necesidad. O sea, en el momento en que tú decides hacer algo, es porque hay una necesidad. Y lo primero que tendremos que ir teniendo como claridad es como si hubiera pasos, pues me tengo que dar cuenta de que necesito algo, ¿no? Desde decir, hoy tengo hambre y necesito comer. O ¿qué voy a comer? O tengo sed y necesito tomar agua. O estoy creciendo y necesito elegir qué voy a hacer de mi vida. ¿Sí? O estoy envejeciendo y necesito elegir cómo va a ser mi retiro. Que entran todas este tipo de decisiones que tomamos, ¿sí? que vamos tomando en el transcurso de la vida, que tienen que ver con el trabajo, con la familia, con la rutina, con lo familiar, con lo individual. ¿Sí? ¿Cierto? Pero entonces primero detecto esta necesidad y luego a partir de esa necesidad empiezo a ver como el mundo de posibilidades. O sea, ¿qué es lo que puedo hacer? Y a partir de estas posibilidades voy teniendo, una de las formas a veces como más común de decidir va siendo por descarte, ¿no? Voy descartando lo que no me gusta, lo que no quiero. Porque tenemos en la vida muchísimo más claridad de lo que no queremos a veces que de lo que queremos. Pero ¿cómo puede ser esto posible? Cada vez que abordo este tipo de conversaciones sí sé lo que no quiero. Pero no sé lo que quiero. O sí sé lo que quiero, pero no lo que no. ¿Cómo? Si ya tienes una parte clara, es porque ya evaluaste los otros factores, ¿no? O te pierdes en ese. Todo. A veces te puedes perder. ¿Por qué se da tanto, Carla? ¿O por qué nos pasa esto? ¿Por qué sucede? Porque precisamente a veces somos tan cambiantes, ¿sí? Que eso hace que lo que antes sí podía estar considerado como una opción, en este momento
no esté considerado como una opción. Y en este momento sé que no quiero esto, que esto me está incomodando, que tal situación me está generando molestia, pero todavía no sé o no tengo claridad de hacia dónde quiero ir, ¿sí? Es más fácil detectar la incomodidad. También en algún momento ya lo habíamos hablado, ¿no? O sea, a lo mejor si tú traes unos zapatos y de repente se mete una piedrita, pues tú te das cuenta que hay algo ahí que te está molestando y te está molestando y te está molestando. Y a lo mejor antes de traer la piedrita andabas con los zapatos normal. No decías, ¡ay, qué cómodos! Los traías. Cuando les quitas la piedrita, después puedes decir, ¡ay, qué padre! O sea, no me había dado cuenta qué a gusto se sentía esto. En la vida, en muchas cosas somos así. Por ejemplo. ¿No? Por ejemplo, no sé, pensé primero como en una situación muy simple y cotidiana que puede ser decir, tengo luz, sí. Qué padre, hay luz en mi casa y es como lo típico y lo cómodo, ¿no? Pero el día que se te va la luz, o sea, sufres, pero cuando regresa lo añoras y es como decir, ay, qué padre, o sea, ya hay luz, no me había dado cuenta de todo las bondades que me da, o sea, no servía el refri, no podíamos abrir el portón de la cochera, no tenía internet, o sea. Porque iba en automático. Porque va en automático, porque muchas cosas que vamos teniendo las damos por hecho. Ajá. ¿Sí? Entonces, en ese sentido a veces va lo de esta poca pues claridad o conocimiento de lo que queremos sobre lo que no queremos. O sea, a lo mejor si ya después le preguntas a una persona, pues claro que quiero tener luz en mi casa, pero si tú le preguntas en lo cotidiano, ¿qué te gustaría tener? No te van a decir que luz, te van a decir una serie de cosas que no tienen, no lo que ya tienen, porque eso lo dan por hecho, ¿no? Entonces, a veces así nos sucede ya en cosas más personales, o sea. ¿Sí? Continuamos. Sí. Es que me ando ahogando. Entonces, en cosas más personales que van haciendo que tengamos como esta duda, esta poca, ¿cómo decirle? Conciencia o esta poca claridad de decir, ay, no, sí quiero esto. Por eso para muchos es más fácil decidir descartando o decidir preguntándole a los demás. Claro, ¿no? Y ¿sabes algo? Es bien importante desde mi sentir o de mi parecer hablar de esto, de darte el permiso, ¿no? De abrir el espacio para escucharte, para saber qué sientes, porque esto te da un panorama más amplio para poder tomar una decisión, para poder conocerte, para ver entonces si estás en el lugar que quieres y si no, a partir de ahí, qué decisiones vas a tomar. Lo que decíamos también hace un momento, de decir, ok, ¿qué decisiones he tomado en el transcurso de mi vida que me han llevado al hoy a ser y estar donde estoy? Y si desde donde estoy hoy, realmente quiero continuar esto y quiero seguir construyendo algo o tomo un rumbo o un camino distinto. Porque en el momento en el que pones atención a eso, puedes ir descubriendo si tus decisiones han sido en base a los miedos. A veces decidimos con la sombra del miedo siempre por ahí permanente. Por delante, ¿verdad? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Estás viendo Lazos, bientv.com.mx. Regresamos. Vino y amores. Los viejos son los mejores. Conoce la historia del vino, su cultura y descubre las mejores bodegas del mundo, de México y de nuestra región, en Domus Vinum, el vino de casa. Búscanos en bientv.com.mx. Sigue nuestras redes sociales, martes 9 de la noche. Y si te lo perdiste, disfruta de este y más contenidos on demand en nuestra página bientv.com.mx. Domus Vinum, el vino de casa. Nada mejor que reírnos de los problemas y solucionarlos de una manera divertida y positiva.
Cuando la fuerza mengua, un programa de sexualidad, plática y entretenimiento. Cuando la fuerza mengua, búscanos en bientv.com.mx. Sigue nuestras redes sociales, jueves 9 de la noche. Y si te lo perdiste, disfruta de este y más contenidos on demand en nuestra página bientv.com.mx. Cuando la fuerza mengua, un programa de sexualidad, plática y entretenimiento. Continuamos con más. Esto es Lazos, a través de bientv.com.mx. Continuamos. Continuamos con más. Les dejo nuevamente las redes sociales para que las compartan, para que nos sigan. La página principal es www.bientv.com.mx. En Facebook pueden seguirnos como BienTV, en Instagram bientv.com.mx y en Twitter bientvmx. Y continuamos aquí con Carla platicando. Nos quedamos en el miedo, Carla. En el miedo. En el miedo de las decisiones que estamos por tomar, ¿cierto? Bueno, fíjate, antes de llegar al miedo, platicábamos que para poder decidir algo, primero tenemos que detectar que hay una necesidad. Claro. ¿no? Y entonces surgen las posibilidades que me van a ayudar como a cubrir esa necesidad. Uh-huh. Y lo que va a estar ahí antes de poder decidir, pues es que considere como todos los elementos. Y entre esos elementos, pues entra el ponerle atención a lo que estoy sintiendo. En la mayoría de los casos, cuando decidamos algo, va a haber dos elementos involucrados. Okay. El miedo y el amor. O el amor traducido a paz y tranquilidad, ¿sí? O sea, lo que te puede hacer en algún momento hacer o no hacer, uh-huh, son estos dos elementos. Pero ya se involucran más factores. Pues claro. O sea, las creencias, los valores. Por supuesto. Ajá. Pero todas estas creencias, valores que no se van a separar. O sea, sí, es que lo que tiene que ver con lo que sentimos no va a dejar de lado lo que pensamos, no va a dejar de lado la influencia de los demás o las presiones que pueda estar teniendo o mis motivaciones, porque todo tiene que ver con mi historia. O sea, uh-huh, a partir de cómo yo crecí, de cómo yo fui educado, de lo que me reforzaron o no me reforzaron, uh-huh, pues va a ir construyendo o alimentando mis miedos, ¿no? Porque claro, a lo mejor yo tengo un miedo terrible a ser rechazado. Y entonces, por miedo al rechazo, elijo de cierta manera o no elijo de cierta manera. O yo tengo mucho miedo de la imagen que los demás van a tener sobre mí. Y entonces, porque a partir de mi historia de vida, pues esto es algo que he estado ahí haciéndome pues sombra. Ajá. Regresamos a lo de la sombra de los miedos. Ajá. Entonces, ahí es donde entra el proceso de discernimiento. Okay. O sea, uh-huh, tengo la necesidad, tengo las posibilidades, y luego al presentarse las posibilidades voy teniendo como esta claridad. Pues al inicio no es como tanta claridad, ¿no? Okay. Pero esta necesidad de tener que ir diciendo esto sí, esto no. Si elijo esto, puede pasar tal cosa. Si elijo tal cosa, puede pasar esto. Y entonces voy creando todos los panoramas. Y es como si fuera desmenuzando. O sea, por eso es un proceso elaborado. Claro. ¿no? Claro. En el que no es elegir nada más por elegir. No. Oye, pero esta claridad te da mucho para entender, para entenderte, ¿no? Y eso te genera un resultado. Claro. Y ese resultado tiene consecuencias, que es lo que estás diciendo, ¿cierto? Es. O sea, es como que todo lo que decidamos, ajá, va a traer algo positivo o no positivo en nuestra vida, ¿no? Que nos va a ir pues marcando, confirmando, ¿no? Nuestras propias teorías, porque cada quien tiene sus propias teorías de la vida. Claro. Y nuestras decisiones, en la mayoría de los casos, las confirman. Uh-huh. ¿Sí? Vamos tratando de, no sé, es un ejemplo que a veces yo les ponía a mis alumnos, y es un niño que quiere confirmar que no le estás haciendo caso y es
es que tú nunca me haces caso. Ay, claro que sí te hago caso. No, es que tú nunca me haces caso. Claro que sí te hago caso. Y es que, ay, ya, sí. Y llega un momento en que te hartan y los ignoras, ¿no? O cuando te dicen, es que yo soy bien menso, no sé hacer tal cosa. Ay, claro que no, eres súper capaz, haces todo esto increíble. No, pero es que... Y están diciéndote y diciéndote y diciéndote hasta que llega un momento en que a veces les dices, ya no seas menso, que no eres menso. Claro. Y entonces, en ese momento, confirma, ya ves que sí soy. Claro. Entonces, sí, buscando esta aprobación, claro, o en reforzar la vida esto que pienso. Buscamos confirmar lo que nosotros tenemos en nuestra idea, en nuestra creencia y demás, ¿no? Si creemos que siempre nos va a ir mal, nos va a ir. Oye, vamos pero a ir confirmando volvemos también a otra vez a eso. este punto, o sea, basar las decisiones que tomo en los factores externos. Claro. Y es importante mencionar también y decir, para que también nos des tu opinión y tu punto de vista, que nadie puede decidir acerca de tu vida, ¿no? Obviamente, tomando en cuenta todo esto que tú nos acabas de mencionar, todos estos factores, todas estas, estos resultados o estas consecuencias que vamos obteniendo a la hora de tomar decisiones. Pero es importante, o sea, nadie va a tomar decisiones acerca de tu vida. ¿Cómo puedo saber si estoy tomando una buena decisión? En el mundo adulto, sí, nadie puede tomar decisiones acerca de tu vida. Y en el momento en el que alguien las toma, porque sí puede ser, idealmente nadie tendría que tomarlas, ¿no? En la vida real sí hay personas que deciden por ti, hasta que tú no tomes las riendas y la responsabilidad de ti mismo. Creo que ese sería como parte de la clave. Las decisiones, tomar decisiones es un acto de amor y de responsabilidad. Sobre todo cuando son decisiones que nos involucran a nosotros. Claro. Entonces, cuando yo no estoy dispuesto a asumir mi responsabilidad conmigo mismo, va a ser muy fácil que me deje llevar en el mundo por las decisiones de los demás y que suelte mi libertad y mi autonomía y se la deposite a alguien más, porque eso a mí me da seguridad y tranquilidad, aunque a lo mejor no esté encantado con el resultado. Okay. ¿Sí? Pero puedo quejarme y decir, pues es que no me encanta, pero es que así es la vida, o sea, pues lo que me tocó. Oye, pero ¿sí? Todas las decisiones que tomamos tienen consecuencias, por supuesto, ¿no? Entonces, ¿cómo sobrellevar, cómo vivir con las consecuencias de las decisiones que tomamos? Va a haber para algunos que tengan más noción de esto, ¿no? ¿Cómo voy a vivir con las consecuencias? Necesito primero saber que esas consecuencias son provocadas por mis decisiones. Va a haber gente que no alcance a verlo así, porque a lo mejor le van a poner el efecto al destino, le van a poner el efecto a la mala suerte, a lo externo y demás. Para poder asumir las consecuencias de mis decisiones, me tengo que hacer cargo. Y tengo que tener conciencia y tengo que hacer un proceso de conectarme conmigo, con qué es lo que... A ver, ¿por qué es tan importante y por qué hago tanto hincapié en conectarme conmigo o en conocerme? Porque en medida de que me conozca voy a saber a dónde quiero ir, voy a saber qué es lo que quiero hacer, voy a saber qué es lo que deseo, voy a saber qué es lo que me gusta, ¿no? ¿Qué es lo que añoro en la vida? Y además los cómo, ¿no? Porque no es solo qué, es cómo. Pero si no tengo claridad, pues esto se me va a quedar perdido. Claro. Y entonces ni siquiera voy a alcanzar a ver como las consecuencias. Voy a ir viviendo una vida en la que pues todo va a ir aparentemente sucediendo de una manera aleatoria, en la que pues no sé ni por qué nos pasó esto. Pues ahorita estamos a lo mejor sufriendo esta situación, pero no tenemos como mucha claridad. Y entonces no tomo las riendas de lo que toca, ¿no? Y me pongo a añorar nada más que todo se resuelva de una bonita manera, pero sin yo hacer algo porque eso se resuelva. Claro. Y por ahí dicen, ¿no? Haz las cosas como si
todo dependiera de ti, confiando en que todo depende de Dios, o al revés. O sea, sí vamos a tener como estas ganas y esta fe y este deseo de que las cosas nos vayan bien, pero nos tenemos que nosotros responsabilizar de nosotros mismos. Y volver a conectar con esto, ¿no? Con la razón y con la intuición. Darnos ese permiso de la escucha, de ver qué sentimos, de real, aunque se oiga bonito, de subir el volumen al corazón y empezar como que a hacer esta conexión para poder entender qué siento, para poder entender qué necesito, qué quiero, en dónde estoy, hacia dónde voy, poder hacernos todos estos cuestionamientos desde el amor, no desde el miedo a saber que me voy a equivocar, desde el miedo a entender y pensar, ¿no? Que necesito que los demás me refuercen, me validen y dejarle esto allá, a lo de afuera y no a lo de adentro. ¿Qué herramientas nos pueden ayudar a llegar a esto, Carla? ¿A llegar a conocernos o a decidir? Las dos cosas. A conocernos para entonces tomar una decisión consciente. Bueno, fíjate, podría ser como... Es tan sencillo que es difícil. Ajá. ¿Sí? En realidad, nadie nos conoce mejor que nosotros mismos. Somos las personas que han estado con nosotros todo el tiempo. Ajá. Pero pareciera que es algo que requiere una fórmula tan elaborada que luego estamos como buscándolo en el exterior, que nos lo digan. Y basta con, pues, dedicarnos a este tiempito y realmente escuchar, ¿no? Sin interferencia, qué es lo que nos está sucediendo. ¿Qué herramienta nos podría servir? Pues algo que en el momento a lo mejor me quite de hacer. Ajá. Para poder sentir, sí. Para poder escucharme a mí mismo. Puede ser meditar, puede ser caminar. La gente cuando está, digo que ahí sí están haciendo, pero que caminen sin que vayan escuchando música, por ejemplo, ¿no? Algo que no me distraiga, porque somos muy afectos a esto, somos muy afectos a ponerle ruido a nuestra vida. Incluso cuando estamos sin qué hacer, necesitamos tener como ahí... La televisión prendida para escucharla de fondo. Ajá, ¿no? Entonces, el no huir de nosotros mismos. Creo que ese sería como el gran secreto. Y pareciera cierto, ¿verdad? Bien complicado. Sí. Pero ni siquiera, porque lo platicaba en un programa anterior, de que ni siquiera nos damos la oportunidad de probar esto tan sencillo. Sí. O sea, si te das la oportunidad de probar que ese momento, ese abrir el espacio para ir hacia adentro y conectar con eso, sin los ruidos, todos los ruidos que acabas de mencionar, de verdad, hace la diferencia. Y encuentras respuestas. Exactamente. Porque nadie mejor que tú sabes lo que quieres, lo que necesitas o lo que estás buscando. Exacto. Pero prefieres, otra vez vuelvo a lo mismo, preguntarle a los de afuera qué harían en tu lugar. A veces no nos queremos escuchar porque asusta. Sí. Porque tal vez las respuestas que vamos a escuchar de nosotros no sean hacia donde queremos ir. Y entonces, pues, a veces somos muy sacatones, ¿no? Sí. Y eso hace que digas, no, pues mejor me distraigo con el ruido, porque luego no sé cómo voy a afrontar esto. Entonces regresamos a la parte de la responsabilidad, pero no hay una fórmula. O el otro extremo, el silencio, claro, también. Sí, ¿no? Sí, o sea, bueno, y es que en el silencio encontramos muchas respuestas. Pero también en el silencio evades. Claro. O sea, mejor no hablo, mejor no digo, mejor no menciono, porque si lo digo ya sé dónde me va a llevar esto. Pero cuando es el silencio hacia el exterior. Sí, no hacia adentro. Cuando es el silencio hacia el exterior. Cuando es el silencio conmigo mismo, puede ser maravilloso. Vas a encontrar muchas cosas. Cuando esas cosas que estás descubriendo se vuelven un silencio hacia los otros, ahí estás evadiendo también. Entonces, es el secreto podría ser cómo equilibrar esto. Cuando de plano digo, bueno, es que te lo juro que lo he intentado y pues me siento, o he intentado meditar, pero pues
cuando menos lo pienso ya estoy compartiendo mi meditación en las redes sociales, ¿no? Y entonces pues o sea, sí es una meditación, pero pues no es una meditación. Es para los que me están viendo, no para mí. O sea, hay muchas trampas en medio de estas ganas de querer conectarnos con nosotros, porque en realidad son ganas de querernos conectar, pero que caemos en la trampa de decir, si me conecto, a lo mejor me voy a asustar con lo que vea y medio me conecto. Cuando es muy complicado, buscar ayuda puede ser algo maravilloso, ¿no? Un proceso terapéutico creo que es algo increíble, por ejemplo, para poder encontrarte, para poder ir y mostrarte y descubrir cosas de ti, porque es un mostrarte a partir de ti mismo. Pero esto también asusta. Sí, claro. O sea, también te asusta el hecho de decir, como voy a ir a un psicólogo, o sea, es salud mental. Sí. Te alimenta, o sea, te retroalimenta. Y te ayuda también a verte desde otro espacio y desde otro lugar. Sí. Creo que en la actualidad es muchísimo más aceptado. Por supuesto, todavía va a haber gente que le genere como inquietud y piense que ir al psicólogo, pues, no es como lo ideal. Pero creo que cada vez más la gente tiene como esta sensación de que no es tan mala idea, ¿sí? Y entonces de que puede descubrir cosas maravillosas en medio de un proceso terapéutico. Okay. Entonces, también podría ser como una opción, por ejemplo, pero para algunos les servirá el camino de la vida espiritual, hacer retiros, lo que te decía, meditación. O sea, creo que si algo tiene bueno esta época en el mundo, es que hay muchas opciones y hay muchas alternativas para quien realmente quiere encontrarse. Claro, hasta leer un libro, ¿no? Claro. Así es. Oye, ¿con qué te quedas de esta plática? ¿Con qué me quedo de esta plática? Bueno, me quedo con el hecho de darnos nuestra importancia a la hora de decidir. O sea, creo que es un poder que tenemos que ejercer, pero para poderlo ejercer, pues tenemos que tener conocimiento. Me quedo con el tener claridad de que va a haber señales, que fíjate, eso es algo que ahorita no mencionamos, que nos pueden ir dando claridad de si lo que estamos decidiendo va por buen camino. Y las decisiones que nos van a ir ayudando a decir, ay, si va por ahí, creo que... Sí, lo platicamos como en cómo saber si estoy decidiendo bien. Exacto. O sea, que va a esto, ¿no? A estas señales, a esta paz, es conectar con el cuerpo, con el sentir y decir, me siento bien, estoy tranquila, tengo paz. Tengo paz, pero tengo que ir identificando qué está generando en mi vida. O sea, en mi vida, le hace bien esto que decidí y luego es a mi vida, no nada más. O sea, a la vida de las personas que me rodean, también, porque al ser pues todo un acto de responsabilidad, pues somos seres sociales y no somos únicos en el mundo. Entonces, lo que decidamos va a tener una repercusión no solo en nosotros, va a tener una repercusión en los demás y a veces incluso en el mundo. Si yo decido tirar basura, pues voy a afectar a otras personas también. Entonces, si eso que yo estoy decidiendo, cómo afecta no solo a mí, sino a los demás, ahí también voy a ir teniendo como esta noción de si voy por buen camino. Y creo que era algo que ahorita mencionábamos, poder clarificar si esa decisión que estoy tomando es mía o es de alguien más. Okay. Creo que eso es importantísimo. Okay. Carla, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Me encanta platicar contigo. Siento que platicas, sí, se va súper rápido, pero dices las cosas tan sencillas, tan fáciles de entender. Y bueno, ojalá que no sea el único programa que nos acompañes. Tenemos muchísimos temas que tocar. Y bueno, agradecer a toda la gente que estuvo con nosotros. Gracias por estar aquí en Bien TV. Los esperamos el próximo martes en Lazos. Gracias.
Gracias. Lograr el éxito no es cuestión de dinero, estatus o ser popular. El éxito es un lazo entre tu corazón y tu mente que te hace disfrutar la vida y tu libertad. Lazos, redefiniendo el éxito. Búscanos en vivo por bientv.com.mx y sigue nuestras redes sociales. Martes 10 de la noche. Y si te lo perdiste, disfruta de este y más contenidos on demand en nuestra página bientv.com.mx. Lazos, redefiniendo el éxito.